Ok, vamos a trabajar con un problema de colisiones elásticas. Bien, como ustedes recordarán, ustedes sabrán, las colisiones elásticas son aquellas en las que, aparte de conservación del momento lineal, también existe conservación de la energía mecánica. Perfecto. Es decir, vamos a tener que el momento lineal antes de la colisión debe ser igual al momento lineal después de la colisión, y también se debe cumplir que la energía mecánica antes de la colisión debe ser igual a la energía mecánica después de la colisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar nosotros en este problema? En este problema lo que vamos es a determinar con qué velocidad sale cada uno de los móviles después de la colisión, asumiendo que conocemos la masa de los móviles y que conocemos las velocidades que tenían ambos antes de la colisión. Entonces, pues vamos a hacer acá un pequeño diagrama ilustrativo. Tendríamos una masa M1 que se desplaza con una cierta velocidad inicial. Tendríamos una masa M2 que se desplaza con una cierta velocidad inicial. Y bueno, queremos conocer después de que ellas colisionan con qué velocidad sale cada una de ellas. Como estamos diciendo, si es una colisión elástica, aparte de la conservación del momento lineal, también debe existir conservación de la energía. Es decir, vamos a tener una primera ecuación que nos dice que la suma de los momentos lineales antes de la colisión debe ser igual a la suma de los momentos lineales después de la colisión. Y vamos a tener otra ecuación que nos dice que la suma de sus energías cinéticas antes de la colisión va a ser igual a la suma de sus energías cinéticas después de la colisión. El interés de este problema pues es que muchas veces nos dan directamente en los textos las expresiones para las velocidades después de la colisión, y es una tarea común de algunos profesores pues que le mandan a sus estudiantes que hagan esa demostración. Entonces, bueno, acá yo les voy a mostrar una forma medianamente sencilla de cómo hacer esa demostración. Bien, entonces empecemos con la ecuación de conservación del momento lineal. La vamos a llamar nuestra ecuación 1, y lo que establece es que el momento lineal de la masa 1 antes de la colisión más el momento lineal de la masa 2 antes de la colisión debe ser igual a la suma de los momentos lineales después de la colisión. ¿Ok? Y en cuanto a la ecuación de conservación de la energía cinética, sería la suma. Vean que lo que se conserva es la suma de los momentos y la suma de las energías, es decir, el momento del sistema. El momento de cada uno de ellos a nivel individual puede cambiar, es decir, el producto de la masa de uno por la velocidad inicial de uno va a ser diferente del producto de la masa de uno por la velocidad final de uno. Pero si yo sumo los momentos lineales antes de la colisión, me tiene que dar igual que la suma de los momentos lineales después de la colisión. Y cuando, repito, cuando nos digan que es elástica, aparte de esa conservación de momento lineal, también vamos a tener conservación de la energía. ¿Ok? Que bueno, quedaría como la estoy planteando acá en esta ecuación 2. Entonces, como notan, tenemos un sistema de dos ecuaciones y de dos incógnitas, y de ese sistema de ecuaciones queremos determinar la velocidad final de la masa 1 y la velocidad final de la masa 2. Lo primero que podemos ver es que en la segunda ecuación todos los términos tienen un medio. Es decir, que si extraemos un medio como factor común del lado izquierdo y un medio como factor común del lado derecho, se cancelarían, y la ecuación 2 nos quedaría ahora de la siguiente forma. Otro paso que vamos a hacer de una vez también es que vamos a agrupar del lado izquierdo los términos que tienen M1 y del lado derecho los términos que tienen M2. Entonces nos quedará M1 por B01 cuadrado menos B1 cuadrado es igual a M2 por B2 cuadrado menos B02 al cuadrado. Vean que lo que tenemos acá son diferencias de cuadrado. Diferencias de cuadrado de la forma a cuadrado menos b cuadrado. Y sabemos de matemáticas que eso lo podemos expresar como a menos b por a más b. Bueno, entonces esta propiedad se la aplicaremos a estas velocidades, la utilizaremos en la ecuación 2 y nos quedará entonces masa 1 por velocidad inicial de 1 menos velocidad final de 1, ¿sí? Y nos quedará acá este producto. Y del lado derecho nos quedará de esta forma. La masa 2 por B2 menos B02 por B2 más B02. ¿Ok? Entonces, teniendo esta ecuación, vamos a escribirle ahora debajo la ecuación de conservación del momento lineal, aplicándole el mismo procedimiento. Vamos a mirarla acá, que es que vamos a agrupar los términos que tienen M1 de un lado
y los términos que tienen m2 del otro lado. Entonces acá nos quedará m1, b01 menos b1, y del lado derecho nos quedará m2, b2 menos b02. Una vez que tenemos este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlas. Vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Vean que m1 se va con m1, esto se va con esto, m2 se va con m2, esta resta de velocidades también se va, y lo que sería b01 más b1 debe ser igual a b2 más b02. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, que podemos despejar una de las velocidades y expresarla en función de la otra. Entonces podemos decir entonces que b2 es igual a b01 más b1 menos b02. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que en la primera ecuación donde aparecía velocidad de 2, vamos a sustituir esto que acabamos de obtener. Y nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a reescribirla. Era m1 por b01 más m2 por b02 debe ser igual a m1 por b1 más m2 por b2. ¿Qué vamos a hacer? Que donde está b2 vamos a sustituir este valor y ahora nos quedará de la siguiente forma. Espero no se hayan perdido en el álgebra. De todos modos, pues pueden mirar varias veces el video, repasar para ver bien todos los pasos que estamos haciendo acá, ¿ok? Entonces acá nos quedará m2 por b2, donde b2 dijimos que es b01 más b1 menos b02. Lo que vamos a hacer ahora es distribuir. Este m2 lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Lo que está del lado izquierdo por ahora permanece inalterado. Y lo que está del lado derecho nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora, lo que vamos a hacer es que como b1 es lo que estamos buscando, vamos a dejar del lado derecho estos dos términos que son los que le incluyen y a estos dos los pasamos para el lado izquierdo. Y ahora nos va a quedar m1b01, m2b02 menos m2b01 más m2b02 y del lado derecho nos va a quedar m1b1 más m2b1. Ahora vamos agrupando términos semejantes. Vean que este tiene b01, este tiene b01, acá extraemos b01 como factor común y nos quedará m1 menos m2. Este tiene b02, este tiene b02, acá nos quedará al sumarlo 2 veces m2 por b02 y del lado derecho sacamos a b1 factor común, nos queda m1 más m2 y ahora lo que vamos a hacer es que este término m1 más m2 pasa dividiendo a toda la expresión que está acá y nos quedará b01 por m1 menos m2 más 2 veces m2 b02 todo entre m1 más m2. Y bueno, esta expresión la podemos simplificar para que nos quede como aparece en los libros de texto, que sería el denominador común se aplica, que nos quede como una suma de fracciones. Entonces nos quedará m1 menos m2 por b01 entre m1 más m2 más 2 veces m2 entre m1 más m2 por b02. Entonces esta sería la expresión que vamos a utilizar para determinar la velocidad final del móvil 1. Y para determinar la velocidad final del móvil 2 ya no tendríamos problema porque si miramos acá arriba vemos que ya teníamos una relación entre la velocidad final del móvil 2 y la velocidad final del móvil 1. Es decir, el valor que obtengamos por la expresión escrita acá abajo lo vamos a sustituir acá y eso nos daría el valor de la velocidad final de 2. Ahora, si ustedes quieren es llegar a una expresión similar como la que acabo de obtener para la velocidad final de 1, pero quieren obtener una expresión así para la velocidad final de 2, pues repitan el procedimiento. Ahora lo que harían es despejar velocidad de 1 en función de velocidad de 2 y sustituirían esa expresión obtenida donde aparecía la velocidad final de 1, agrupan términos, repiten todo este procedimiento y llegarán a una expresión similar pero para la velocidad final del 2. ¿Ok? Entonces vean que hay que trabajar un poquito con el álgebra, pero no es tan complicado. Y lo que sí es muy de cuidado es que no piensen que siempre esa expresión va a ser la expresión para la velocidad final después de una colisión. Esa es la expresión para la velocidad final de uno de los móviles cuando es una colisión elástica.
¿Y por qué es importante que sea una colisión elástica? Bueno, porque si no fuese una colisión elástica, no habría conservación de la energía mecánica y por lo tanto no podríamos hacer uso de esta ecuación 2. Entonces, nada más podríamos hacer uso de la primera ecuación, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro y bueno, luego estaríamos resolviendo otros ejercicios de conservación del momento lineal.